¿quién me puede decir cuál era la ley de Coulomb? ¿O cuál es? O sea, me refiero a lo que vimos. ¿Cuál de ustedes me puede decir cuál es la ley de Coulomb? ¿Qué dice la ley de Coulomb? ¿Qué plantea? Venga, chicos, coméntenme. ¿Y qué plantea la ley de Coulomb? Es una magnitud física. ¿Ya? ¿Pero qué plantea? ¿Qué plantea? Yo les puse aquí lo que plantea la ley de Coulomb. O sea, yo no quiero que me den la definición, sino la fórmula que utilizamos para la ley de Coulomb. Venga, La fórmula decía que la fuerza eléctrica, la es igual a la fuerza eléctrica. constante de Coulomb multiplicada por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia del radio al cuadrado. Ahí está, muchas gracias. Es una constante, que es constante de Coulomb, ¿no es verdad? Por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. Esto es lo que nos plantea la ley de Coulomb, donde K, si recuerdan, iba a ser igual a 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. ¿Ya está? Sobre Coulomb cuadrado. Esto es lo que plantea la ley de Coulomb, ¿ya? También sabíamos que esta fuerza puede ser de dos tipos. ¿De cuáles dos tipos puede ser esta fuerza? ¿Quién me dice? A ver si recuerdan. Repulsión y atracción. Muchas gracias. La fuerza eléctrica puede ser de dos tipos. Puede ser de repulsión. De repulsión. ¿Y cuándo es de repulsión? ¿Cuándo es de repulsión? ¿Quién recuerda? Y de atracción. ¿Ya? ¿Quién recuerda cuándo es de repulsión? De repulsión. ¿Y cuándo es de atracción? Cuando los dos signos son positivos y negativos. O sea, cuando la fuerza es de repulsión cuando tienen el mismo signo. O las Sí, dos cargas son positivas o negativa. las dos cargas son negativas. Muy bien, muchas gracias. Y de atracción cuando sucede lo contrario, cuando una es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Ahora, vimos un ejercicio donde teníamos pues una carga 1 por acá, una carga 2 por acá, ¿ya? Y nos pedían la fuerza entre estas cargas, ¿ya? Ya, puede ser de repulsión o atracción dependiendo del signo. Si las dos son positivas, ya saben, repulsión. Y si una positiva y la otra negativa, atracción. Y simplemente utilizando la fórmula, podríamos determinar la fuerza eléctrica. Ahora, pero nos quedamos, yo les dije que en esta clase íbamos a ver cuándo eran tres cargas. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, tres cargas? Y les dije que iban a ser en línea recta. Q1, Q2 y Q3. O sea, cuando sucede esto, generalmente nos piden la fuerza eléctrica en la carga del medio. Q2 generalmente es en la carga del medio, ¿ya? O sea, todos los ejercicios que van a ver, que han salido en exámenes, es sobre la carga del medio. Pues es muy fácil. Solamente tenemos que sumar las cargas. Es la fuerza eléctrica entre 1 y 2 más la fuerza eléctrica entre 2 y 3. ¿Ya? Lo único que tenemos que hacer es sumar las cargas. Ahora, ¿pero qué sucede? Tenemos que tener en cuenta el signo de la fuerza, ¿ok? Porque si estas dos son positivas, no sé, si esta es positiva y esta es positiva, entonces la fuerza que ejerce esta sobre esta es hacia allá. Y si esta es negativa, la fuerza es hacia acá. Por lo tanto, se restan, ¿no es verdad? O sea, esto es una suma algebraica. Siempre hay que tener en cuenta el signo de la fuerza. Vamos a ver un ejemplo donde podamos ver esta parte. Para terminar ya, ley de Coulomb y empezar pues con lo que viene después, que es ley de Ohm. Y eso sí es bastante largo. Yo pensaba dar dos temas en la clase de hoy, pero yo creo que solamente voy a dar pues la ley de Ohm y el potencial eléctrico. Y en la próxima clase pues damos los tres temas que faltan. Voy a dejar de compartir acá
y compartimos pues una pantalla por aquí. Una pantalla de Windows que no se encuentra activada. La activamos aquí. Estamos aquí en ley de Coulomb, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa acá en este ejercicio? En este ejercicio dice, un banco de pruebas se colocan 3 cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3 con valores 2, 4 y 6. O sea, esta vale 2, esta vale 4 y esta vale 6. Determina el valor de la fuerza eléctrica que experimenta la carga Q2, ¿ya? Es el valor de la fuerza que experimenta esta carga, ¿ya? En términos de K y la distancia D. O sea, aquí no nos dan números, aquí sí. Este lo van a hacer ustedes solos, porque aquí sí nos dan numeritos, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa acá. Pues lo único que tenemos que ver es, esta carga es positiva, esta es negativa y esta es positiva. Venimos acá. Esta carga es positiva, esta es negativa y esta es positiva. ¿Y qué más nos dicen? 2, 4, 6. Yo estoy escribiendo acá, ¿ya? Yo sé que ustedes no lo ven, pero ya lo van a ver. 2, 4, 6. ¿Qué más nos dicen? Ah, y que esto es D. Que esto es D. Y que esto es D. Ya, vamos allá. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartirle la pizarrita. ¿Ya? El ejercicio es este que ven acá. ¿Ya? Tenemos 3 cargas. Esta es positiva, esta es negativa y esta es positiva. Y nos piden la fuerza eléctrica acá en la carga 2. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la fuerza entre 1 y 2. ¿Ya? ¿Que aquí va a ser igual? Acá. ¿Que cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Voy a poner nada más los números, no voy a poner las unidades de medida. Por Q1 y Q2 sería 2 y menos 4. Sería 2 por menos 4. Y todo esto sobre D al cuadrado. Por lo tanto, entre 1 y 2, porque nos dicen que esto es D, ¿no es verdad? Entre 1 y 2 sería 2 por 4, 8. Y 8, 9 por 8, pues 72, ¿no es verdad? Sería 72 menos 72 por 10 a la 9 sobre D cuadrado. ¿Ya? Ahora, si esta carga también es negativa, entonces tendríamos, esta es entre 1 y 2. Ahora tenemos que buscar entre 2 y 3. 2, 4, 6, esto va a ser igual a K, que es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Q1, o sea, en este caso 2 y 3 sería por menos 4 por 6 sobre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza eléctrica entre 2 y 3 va a ser igual 24 por 9. Multiplicamos 24 por 9. 24 por 9. 9 por 4, 36. 6 llevo 3. 18 más 3, 21. Sería menos 216. Ya ustedes saben. Newton, ¿no es verdad? Esto es el Newton. Sobre D cuadrado Newton.
Ahora, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué pasaría? Miren esto, qué interesante. Vamos a ponerle aquí negativo, ¿no? Porque son negativas. Ahora, pero si una fuerza es para acá, ¿ya? Porque es de atracción, y esta fuerza es para acá, o sea, tienen sentidos distintos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es restarlas, ¿ya? Y 216, si restamos 216, ¿no es verdad? Menos 72 nos da 144. Que no hay ninguna respuesta que diga eso. 2, 4 y 6. Ya, sí, disculpen. Porque nos dicen que lo expresemos en función de K, no tenemos que multiplicar. Déjame borrar acá, por lo tanto K lo dejamos como K. ¿Entienden, chicos? El ejercicio dice que lo dejemos en función de K. No tenemos que sustituir K. Aquí tenemos K. Esto sería menos 8K, ¿no es verdad? Menos 8. Y aquí sería menos 24. Y sería K, ¿no? K después menos 8K y aquí sería menos 24K Newton Tesla. Menos 24K Newton. O si quieren no le pongan la N, pero no importa. Ahora, ¿cuánto nos da eso? Pues fácil. Si asumimos que este sentido es el positivo y este es el negativo, pues lo único que tendríamos que hacer es restar, ¿ya? Y sería 24 menos 8 sería 16, ¿ya? Y la respuesta sería 16K sobre D cuadrado. ¿Entendieron eso, muchachos? Porque si esta es atracción para acá y esta es atracción para acá, pues tendríamos que las dos tienen sentido contrario, pues una se resta a la otra. Vamos a asumir que esta sería positiva y esta negativa, pues listo, no hay ningún problema. Restamos 24 menos 8 y nos queda que la fuerza eléctrica en 2 que ejercen estas dos cargas va a ser igual a 16K sobre D al cuadrado. Vamos a ver si hay alguna de las opciones ahí que dé ese resultado. Efectivamente, aquí tenemos 16K sobre D al cuadrado. ¿Por qué nos ponen esto? Porque también las podemos sumar, pero eso es un error, porque una ejerce hacia un sentido y la otra hacia el otro. ¿Entienden eso, chicos? Porque las dos fuerzas son de atracción. Esta es para acá, o sea, en este caso, disculpen, aquí, esta es para acá porque se atraen y esta es para acá porque se atraen. Si las fuerzas tienen distinto sentido, pues lo que se hace es que se restan. ¿Entienden? Por lo tanto es 16K de cuadrado. ¿Entendieron eso, chicos? Pues arriba, entonces vamos a calcular este ejercicio. Tenemos todos los valores, tenemos que... No hace falta ni multiplicar. Tenemos Q1, Q2, Q3. Dice... y nos dicen que la carga 3 equivale a un cuarto de la carga 2. Arriba, muchachos. Vamos a calcular eso, que eso está fácil. Ahora nos dicen, cuando R vale 0,75. Esta R de aquí.
Vamos allá, muchachos, vamos a ver cómo lo hacemos. Venga, vamos a ver qué les da. Les voy a dar un tiempito. Este es el mismo ejercicio. Sí. Para pasar a la ley de Ohm, ¿ok? Que la ley de Ohm y potencial eléctrico sí ya tiene varias cosas, ¿ya? Ay, que yo creo que no hay ni que... Yo la respuesta sin calcular sé cuál es ya de una. Ay, chicos, ¿cómo les va? Cuéntenme, cuéntenme. Dale, les voy a dar unos minuticos, ¿sí? Ya, chicos, terminaron. Vale, quedan 2 minuticos hasta las y 35, porque el otro tema sí es bastante un poquito largo.
Ya terminaron, muchachos, cuéntenme que está fácil. Arriba, chicos, cuéntenme. ¿Cómo hicieron? ¿Quién hizo algo? ¿Quién hizo algo? Es la A. Muy bien. La respuesta es la A. Lo único que tienen que hacer es sustituir. ¿Ya? Porque nos dicen que si el radio de esto es 0,75, entonces esto de aquí también es 0,75, ¿no es verdad? Por lo tanto, y la carga 3 es un cuarto de la 2. Listo. Si compartimos una pizarrita acá, hacemos lo mismo. ¿Ya? Pues déjame borrar todo acá. Tenemos lo mismo, ¿no? Ahí. Tenemos una carga 2 aquí, una carga 1 aquí y una carga 3 aquí. Esta es negativa y estas dos son positivas. Por lo tanto, hay, una fuerza así y otra fuerza así. Esta fuerza sería K por Q1 por Q2 sobre el radio, que sería 0,75 al cuadrado. Pero nos dicen que sería en función de quién, de la carga ¿qué? De la carga 3. Ahora, pero nos dicen que la carga 3 es igual a la carga 2. Ay, déjame borrar aquí. Nos dicen que la carga 3 es igual a la carga 2 sobre 4. Por lo tanto, la carga 2, que está dividiendo, va a estar multiplicando. Q2 va a ser igual a 4 Q3, ¿no es verdad? Pues nos dicen eso. Si reemplazamos aquí, obtenemos que esta fuerza de aquí, de 1 y 2, vamos a ponerle fuerza 1, 2, va a ser igual a K, o sea, a 4, disculpen, 4K, Q1 por Q3 sobre 0,75 al cuadrado. Y entre 1 y, entonces la fuerza entre 1 y 3, ¿a qué va a ser igual? A lo mismo. K por Q1 por Q3 sobre 0,75 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, si tenemos que restar estas cargas, tomando esta positiva y esta negativa, evidentemente, ya les dije, ¿qué hacemos? Sería esto menos esto. Sería K por Q1 por Q3 sobre 0,75 al cuadrado menos 4K por Q1 por Q3 sobre 0,75 al cuadrado. Aquí tenemos dos fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas son cuando tienen el mismo denominador. Lo único que hay que hacer es efectuar la operación entre los numeradores. Y este menos este, esto es igual a menos 3K Q1 por Q2 sobre 0,75 al cuadrado. Y la respuesta sería la A. ¿Ya? ¿Entendieron eso, chicos? Ahora, eso es en resumen la ley de Coulomb. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a dejar de compartir acá.
Y no, seguimos compartiendo la ventana. Y vamos a ver ahora ley de Ohm. Ley de Ohm, muchachos. Vamos a borrar esto. ¿Qué dice la ley de Ohm? O sea, ley de Ohm. Ley de Ohm. Y ya pasamos a los circuitos. ¿Qué dice la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm dice que la intensidad en un determinado capacitor, que sea, va a ser igual a V sobre R. En un circuito va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que la intensidad de la corriente va a ser inversamente proporcional a la resistencia, pero directamente proporcional al voltaje. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si tenemos dos circuitos, el que tenga mayor resistencia, pues tiene menor intensidad de la corriente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las unidades de medidas? Vamos allá. Esto se da en volt, que es V, la resistencia se da en ohm. Eso está un poco feo el ohm ese, pero ustedes saben cómo es, ¿no? En ohm, y la intensidad se da en amperes. Ya saben, intensidad, voltaje y resistencia. Amperes, voltios, ohm. ¿Ya? Ahora, eso es lo que tienen que saberse. Ya ustedes saben, de aquí se despeja que V es igual a I por R, ¿ya? Y R es igual a V, a V sobre I. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos allá. ¿Qué pasa? Que podemos encontrarnos dos tipos de circuitos. Circuitos en series ¿ya? Y circuitos en paralelo. Ahora, ¿qué cosa es un circuito en serie? Bueno, un circuito en serie es cuando tenemos todos los elementos del circuito conectados uno a continuación de otro. O sea, podemos tener dos resistencias, una a continuación de otra. ¿Ya? ¿Y qué cosa es un circuito en paralelo? Listo, cuando tenemos dos resistencias y un circuito en paralelo es cuando se conectan de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos acá ¿ya? Entonces, esto en serie y esto en paralelo. ¿Ya? Entonces, chicos, atiendan acá. ¿Qué pasa cuando el circuito está en serie? Cuando el circuito está en serie, se cumplen ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Vamos allá. La resistencia total de un circuito en serie acá va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Va a ser igual a R1 más R2, punto suspensivo, ¿no? De acuerdo a todos los elementos que tengan, más Rn. O sea que la resistencia de este circuito es la resistencia esta más la resistencia esta, ¿ya?
La intensidad va a ser igual en todos los elementos. La intensidad total va a ser igual, intensidad 1 igual a la intensidad 2, ¿ya? Igual a la intensidad 3. Y el voltaje va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Ahora, ¿qué pasa en paralelo? Déjame borrar esto aquí porque me ocupa espacio esta línea que hice. ¿Qué pasa en paralelo? Y vamos a ver unos ejemplos cuando terminemos esto, ¿ok? Vamos a encerrarlo, pero más pequeñito, ¿no? ¿Qué pasa en paralelo? Que el voltaje es el que es igual. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. ¿Ya? Y la intensidad es la que se suma. La intensidad total va a ser igual a la intensidad en 1 más la intensidad en 2. Más, depende de la cantidad de elementos que tenga, más la intensidad en todos los circuitos. O sea, la 1 más 2 más 3 más 4, depende de la cantidad. ¿Y qué pasa con la resistencia? Que es el recíproco. Bueno, el recíproco no. 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así sucesivamente todas las resistencias que se encuentren. ¿Entendieron esos? Chicos, dudas. Hasta ahorita ninguna. Listo. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos allá. Vamos a compartirle una pantalla. Compartir pantalla. Y vamos a ver estos ejercicios. Aquí está. Entonces vamos a venir aquí, ley de on. Esto no, esto no, esto no. Vamos a ver acá, por ejemplo. Mira lo que nos dice. Dice el ejercicio. En un laboratorio del colegio se encuentra un circuito eléctrico, ¿ya? Que se pueden leer los valores de la resistencia. Tenemos 40, 50, 10, ¿ya? Que allí se encuentra. Si se conoce que el aparato eléctrico de 50, este de acá, consume una intensidad de 3 amperes,
determine el valor de la corriente, o sea, nos piden I, ¿no es verdad? Determine el valor de la corriente que consume el aparato de 10 en funcionamiento. Primero, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo está el circuito? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo está el circuito? Paralelo. Está en paralelo, ¿no es verdad? Ahora, como el circuito está en paralelo y nos piden I, ¿no? Sabemos que la I total, déjame compartir una pantalla, voy a dejar de compartir, ya ustedes saben, ¿sí? Compartimos una pantalla que es esta. No sé, ese fue el primero que vi. Sabemos que tenemos que utilizar estas expresiones, ¿no? Y esta, ¿no? Porque la ley de Ohm se usa siempre. ¿Ya? Entonces, si tenemos que utilizar estas expresiones y esta de acá, ¿ya? Vamos allá. ¿Qué sucede? Tenemos que, hay uno de cuánto, déjame ver, busquen su folleto, uno de 40, 50 y 10. 40, este de 50 y uno de 10. ¿Ya? Sabemos que la I total es la suma de todas las intensidades. A ver qué más tenemos. 3 amperes. Sabemos que el de 50, esto es 3 amperios. ¿Ya? Y listo. ¿Qué tenemos que saber? Sabemos que el voltaje total es igual a todos los voltajes. O sea, todos los voltajes en un circuito en paralelo son iguales. Si de este aparato, ¿no? Tenemos la resistencia y la intensidad, podemos calcular el voltaje, ¿no es verdad? Por lo tanto, el voltaje en el D50, vamos a ponerle así, vamos a ponerle 1, 2 y 3. 1, 2, para no poner tanto, y 3. Sabemos que el voltaje en 2, va a ser igual si despejamos V aquí y por R, ¿no es verdad? Y por R, ¿sí o no? Por lo tanto, el voltaje en 2 va a ser igual a 3 por 50. ¿Cuánto es? 150 volts. Y como el circuito está en paralelo, todos los voltajes son iguales. Por lo tanto, aquí el voltaje es 150. Aquí el voltaje es 150. ¿No? Y aquí el voltaje es 150 porque todos los voltajes son iguales, ¿sí o no, chicos? ¿Están entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, como nos piden I en 3, ¿no? Porque nos piden la intensidad en el de 10. O sea, acá va a ser igual a I en 3 a voltaje sobre la resistencia. ¿Ya? Tenemos la resistencia que es 10 y tenemos el voltaje que es 150. Pues listo. 150 sobre 10 es igual a 15 amperios. Y vamos a ver si hay una respuesta que sea de 15. Listo, aquí está, 15. ¿Entendieron eso, chicos? O sea, lo único que tenemos que saber es qué tipo de circuito es. Y sabiendo el tipo de circuito, podemos determinar las expresiones que vamos a utilizar, además de la ley de Ohm que se utiliza siempre. ¿Ya? Por ejemplo, dice este ejercicio con base en la información.
El diseño de una instalación eléctrica tiene la resistencia de estas tres con valores 4, 8 y 6 ohmios, respectivamente, dispuesta como se muestra en la figura. ¿Cómo están puestas esta serie? ¿Cómo está este circuito? ¿Cómo es este circuito? Serie. En serie. Entonces dice, escoger la resistencia equivalente es 18 y la intensidad es 2 tercios, o la resistencia equivalente es 12 y la intensidad es 2 tercios. Pues fácil. ¿Qué tenemos que hacer? En serie, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente o resistencia total? En serie, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la resistencia total en serie, en un circuito en serie? ¿Quién me dice? Toca sumar. Suma. Sumar. Entonces, ¿cuánto es la resistencia total? 4, 8 y 6. Sumen, muchachos, ¿cuánto es? 18. 18. Ya no hay que buscar más nada, pues nada más tenemos dos opciones. No hay que calcular ni la intensidad, porque como es la misma en los dos, pues listo, la respuesta es la A, se acabó el ejercicio. ¿Entendieron eso, chicos? Tenemos que ubicarnos primero en el tipo de circuito que estamos. Si estamos en un circuito en serie, pues utilizamos las fórmulas del circuito en serie. ¿Ya? Y si estamos en paralelo, utilizamos la fórmula del circuito en paralelo. Pero igual, la intensidad, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo calculamos la intensidad aquí? Pues fácil. Déjame de compartirle una pantalla. Tenemos que el voltaje es 12. Mira lo que está, ¿ya? 12 volt. ¿Ya? Dejamos de compartir. Compartimos la pizarrita chévere ahí. Deja que se me esconda aquí una cosita una notificación que me salió. ¿Chat? Compartimos esto aquí. Y en la pizarra, ¿qué tenemos? Que la intensidad va a ser igual a V sobre R. ¿Ya? Entonces, si tenemos la intensidad va a ser igual a 12, que es el voltaje, que lo vimos como dato, y la resistencia la calculamos que era 18. Pues listo. Sexta de 12, 2. Sexta de 18, 3. Evidentemente la intensidad es 2 tercios. ¿No lo ven? Intensidad 2 tercios, porque es igual a voltaje sobre la resistencia. Si el circuito está en serie, pues la resistencia total se suman todas las resistencias que están presentes. ¿Entendieron eso, chicos? Vamos a ver este. Dice, en la figura se muestra un circuito eléctrico. Si los valores de la resistencia R1 y R2 son 2, 3 y 4 respectivamente, ¿cuál es el voltaje que suministra la fuente? Arriba. Hagan eso ustedes ahí solos. Nos piden el voltaje de la fuente, nos dan 3 valores de resistencia y una sola intensidad. Venga, ¿cuál es el voltaje? Ese está fácil. Donde nos vamos a complicar un poco es en lo que viene después.
Venga, chicos, ¿cuánto les dio? Arriba, coméntenme, ¿cuánto les dio? $45. Muchas gracias. La respuesta es 45, ¿no es verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos piden? Voltaje. Siempre que veamos un circuito, ustedes saben, vamos directo a la pregunta. ¿Qué me piden? Voltaje. Y aquí igual el voltaje. Compartimos aquí. Aquí igual el voltaje, ahí por R, ¿no es verdad? Tenemos que la intensidad es 5, tendríamos que calcular R, pero como el circuito está en serie, aquí va a ser igual R a la suma de toda la resistencia. ¿Ya? Y la suma de toda la resistencia es 9. Si multiplicamos, ejercicio bastante súper fácil. ¿No es verdad? Vamos a dejar de compartir acá. Volvemos a compartir otra pantallita donde están los ejercicios. O sea, como pueden ver, estos son ejercicios que han salido en exámenes. Son ejercicios súper fáciles. En esto igual, es lo mismo. Nos dan la intensidad, la resistencia. O sea, este ejercicio es el mismo. Dice, en un circuito de prueba se ha colocado la resistencia R1 y R2 en forma paralela, con valores 2 y 5. Si la intensidad de la corriente del circuito es 4, determina el voltaje. Arriba, muchachos. Estamos hablando ahora de en paralelo. Arriba, que después que hagamos este, vamos a ver uno más abajo que está teórico y ya. Y pasamos a potencial eléctrico y cosas así.
¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahorita sí se le escucha. Ah, porque me dijeron que me mantuviera en silencio unos minutos, porque están probando un audio ahí, por eso no he hablado, que me van a avisar. ¿Ya? Yo les aviso cuando vamos a empezar. La forma de lo que quedan son unas fórmulas ahí que tienen que... Entonces, chicos, ya, continuamos. Continuamos, chicos. ¿Pudieron realizar el ejercicio, muchachos? Aló, aló, aló. Coméntenme, ¿cuál fue el ejercicio? Este que está por aquí, ¿sí o no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este de aquí. ¿Sí pudieron realizar el ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Chicos, coméntenme, coméntenme. Aló, aló, chicos, no los escucho. No los escucho, chicos.
Aló, muchachos, si están hablando porque no los escucho. Job, tú que estabas hablando hace un momentico, por favor. Di algo ahí, a ver. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucha. Ah, bueno, ¿pudieron hacer el ejercicio? Coméntenme entonces si pudieron hacer el ejercicio. A mí me salió la D. La B, vamos a ver si es eso posible. Dice, determinar el voltaje, ¿ya? Por lo tanto, si nos piden determinar el voltaje, vamos a dejar de compartir. Compartimos la pizarra como siempre. ¿Ya? La pizarra que ya está en blanco, ¿ya? Si nos piden, sabemos que la ley de Ohm dice que I, que es la intensidad, va a ser igual a V sobre R. Si nos piden calcular el voltaje va a ser igual a I por R. Vamos a ver el ejercicio que dice. Tenemos I que es de 4 amperes. ¿No? A ver, ¿qué dice el ejercicio? Si la intensidad de corriente del circuito nos están dando que I es de 4 amperes, que es la intensidad total. O sea, I es igual a 4 amperes. Lo único que tendríamos que calcular sería la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 2 y 5, ¿no es verdad? R1 es igual 2 y R2 es igual a 5. Ahora, ¿pero qué nos dicen? Que el circuito está en paralelo. Si el circuito está en paralelo, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1/2 más 1/5. Por lo tanto, esto sería 7 sobre 10. 1, resistencia total aquí. Sobre la resistencia total va a ser igual 7 sobre 10. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual, este por este y este por este, a 10 sobre 7. Y si la resistencia total es 10 sobre 7, sustituimos aquí, voltaje va a ser igual a 4 por 10 sobre 7, y esto es igual a 40 sobre 7. Vamos a ver si esa es una de las respuestas, que no tengo idea. La respuesta es la última, la D. Compartimos pantalla. Como pueden ver, la D 40 sobre 7. Es importante, chicos, que ustedes sepan identificar el tipo de circuito R1 y R2 en forma paralela. Si está en paralelo, utilizamos las expresiones de paralelo. ¿Entendieron eso, muchachos? Ahora, ¿qué más tienen que saber? Copien. Voy a dejar de compartir aquí. Compartimos una pizarrita. Borramos todo lo que tenemos ahí en la pizarra. Y además de eso que les dije, tienen que saber que la energía eléctrica va a ser igual a V, que es voltaje, por intensidad, por el tiempo. ¿Ya? Ahora, y que la potencia ¿ya? Ustedes saben en qué se da la energía. Recuerden, en joules, ¿ya? Eso no se les puede olvidar.
Entonces, ahora, lo que les estaba diciendo, la potencia va a ser igual a la energía sobre el tiempo. ¿En qué se da la potencia? En watts. ¿Ya? Y si sustituimos aquí esta energía por esto, también podemos calcular la potencia como V por I. ¿Ya? ¿Qué más tienen que saber? ¿Ya? Más tienen que saber que la capacitancia, acuérdense que esto es potencia, ahora, la capacitancia que se da en farad, acá va a ser igual a Q sobre V. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? En serie, ¿cómo se calcula la capacitancia? Serie. Estas son todas las fórmulas que tienen que conocer de circuito. Y aquí, paralelo. En serie, la capacitancia va a ser igual. 1 sobre la capacitancia equivalente o total. Ya ustedes saben que esto puede ser equivalente o total. Va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 y así sucesivamente. Y en paralelo, pues se suma la capacitancia equivalente, va a ser igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más punto suspensivo, capacitancia N, de acuerdo a todos los capacitores que existan en un circuito. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Han copiado todo eso? Sí. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Ya después de todo esto se aplica de la misma manera, ¿no? Nos pueden pedir potencia, como pueden ver acá. En este ejercicio nos dan potencia, ¿no es verdad? Este ejercicio es bastante fácil porque nos dicen si tenemos que reemplazar esto, pues con la potencia, porque nos dan la potencia y nos dan, dice, una instalación eléctrica diseñada para funcionar 3 motores. Listo. Si tenemos, como el circuito está en paralelo, los voltajes son iguales, ¿sí o no? Porque el circuito está en paralelo. O sea, que el voltaje aquí es 60, aquí es 60, aquí es 60. Y si yo tengo el voltaje y la potencia, puedo calcular la intensidad de cada uno de estos dispositivos. ¿Ya? Que en este caso, ¿qué cosas son? Motores. 3 motores. ¿Ya? O sea que también podemos utilizar la fórmula de potencia. ¿Ya? Ahora, vamos allá. ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? ¿Qué tienen que saber de potencial eléctrico? Fácil. Esto, vamos allá. Vamos a ver. Dejadme de compartir y compartimos una presentación. Borramos aquí. Ahora, ¿qué tiene que saber del potencial eléctrico que se pone como V? El potencial eléctrico va a ser igual a K. ¿Y esta K quién es? ¿Ya? Díganme. ¿Quién es esta K?
Voltaje. No, esta acá es la constante de Coulomb, porque el potencial eléctrico de una carga, porque el potencial eléctrico se mide a través de cargas, o sea que el potencial eléctrico va a ser igual a K por Q sobre R. Este es el potencial eléctrico que ejerce una carga sobre un punto determinado. Y también el potencial eléctrico va a ser igual a la energía potencial, evidentemente eléctrica, ¿no? Sobre Q. Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar de potencial eléctrico. Y también vamos a ver la diferencia de potencial. ¿Qué cosa es la diferencia de potencial? Pues no es más que el trabajo, ¿ya? O sea, la diferencia de potencial, pero no vamos a hablar ahora de trabajo. Vamos a hablar de diferencia de potencial. La diferencia de potencial, por ejemplo, que ejerce esta carga, ¿no? Vamos a suponer que tengamos aquí un punto determinado. Déjame borrar aquí. Un punto determinado aquí. Y tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Pues la diferencia de potencial en este punto, o en dos puntos determinados, vamos a poner aquí el punto A y el punto B, ¿no es verdad? La diferencia de potencial entre dos puntos no es más que el potencial del punto B, no sé, como quieran llamarlo, menos el potencial, ay, disculpen, puse una P, pero es una V, el potencial de B menos el potencial de A. Ahora, ¿cómo calculamos el potencial de A? Es el potencial que ejerce esta carga sobre A y el potencial que ejerce esta carga sobre A. ¿Y cómo calculamos eso? Por esta formulita, ¿no es verdad? Acuérdense que esto es una R, K por Q sobre R. Tenemos que tener esta distancia R1 y esta distancia R2. Para calcular el potencial aquí es el potencial que ejerce esta carga utilizando esta fórmula que es K por Q sobre R y le sumamos el potencial que ejerce esta, ¿ya? Que es K por Q sobre R. Después calculamos el potencial que ejerce esta carga aquí y esta carga aquí, utilizando la misma fórmula, y después pues restamos para encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a ver qué pasa, ¿no es verdad? Vamos a ver qué pasa en algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir acá, utilizando la formulita que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a una presentación aquí en este. Y los ejercicios de potencial pues eran los primeros que había. Fuerza gravitatoria, aquí está, potencial. Aquí dice, mira, por ejemplo, este ejercicio. Dice, ¿qué dice aquí? Dice aquí el ejercicio este. En un experimento se han dispuesto 4 cargas puntuales, como las pueden ver ahí, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ya? Mediante las distancias R y S. O sea, esta distancia es S y esta es R. Y como esto es un cuadrado, todas estas distancias hasta este puntico son R, ¿no es verdad, chicos? Dice, el potencial eléctrico generado en el punto medio de la figura, o sea, este de aquí te están pidiendo el potencial eléctrico aquí, ¿ya? ¿Cuál es el potencial en función del radio R? Ahora, vamos allá, vamos a dejar de compartir. Y las cargas son, déjame ponerlas, 5. Déjame copiarlo por aquí en algún momento, en algún lugar. Es más, lo voy a ir haciendo en la pizarra y ya comparto con eso hecho. Tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Nos piden el potencial aquí. Aquí tenemos la carga 1 que vale 5 por 10 a la 9. Tenemos la carga 2 que vale 9 por 10 a la menos 9. Check. 9 por 10 a la menos 9.
¿Cuál más? La carga 3 menos 2 por 10 a la menos 9. Este es 1, esto es 2. Este es 3. Sería menos 2. Ya les comparto acá, estoy copiando para no compartir de nuevo de un lado para otro. Por 10 a la menos 9. Y por último, la carga 4 menos 8 por 10 a la menos 9. Ya. Y entonces, chicos, vamos allá. Vamos a dejar de compartir y compartimos, pues, la pizarrita que ustedes conocen. Listo. Lo que tenemos es esto que está acá. ¿Ya? Tenemos 4 cargas. Nos dicen que esta distancia es R. Esta es R, ¿no? Porque esto es un cuadrado. Deja ponerlo aquí en línea discontinua ahí para que no hayan tantas líneas ahí continuas y no se equivoquen. Este de aquí, R. Y este de aquí, evidentemente, también es R. Y nos piden calcular el potencial en este punto que ejercen estas 4 cargas. Pues fácil, lo único que tenemos que hacer es el potencial que ejerce cada una y después sumarlos, teniendo en cuenta el signo, claro está, ¿ya? O sea, yo borro acá y sabemos que la fórmula del potencial es esta que está aquí. O esta que está aquí porque estamos hablando de una carga, que es K por Q sobre V, ¿no es verdad? Entonces calculamos el potencial 1. El potencial 1 es K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Recuerden que es la constante de Coulomb. Por Q, 5 por 10 a la menos 9. Sobre el radio, que el radio es R. Aquí esto se va con esto. Y nos queda que el potencial 1 va a ser igual a 9 por 5, pues 45 sobre R. El potencial 2, pues hacemos lo mismo. 9 por 10 a la 9, que es K, por la carga 9 por 10 a la menos 9. Ay, eso me iba a quedar ahí un poco feo ahí. 9 por 10 a la menos 9 sobre R. Evidentemente esto se simplifica y nos queda que el potencial 2 es 9 por 9, 81 sobre R. El potencial 3 es menos 2, por lo tanto V3 va a ser igual a K, 9 por 10 a la 9, por, recuerden que en matemáticas no pueden existir dos signos juntos, menos 2 por 10 a la menos 9 sobre R. Este se simplifica con este. Nos queda que V3 va a ser igual a menos 18 sobre R. ¿Ya? Menos 18 sobre R. Y V4, lo mismo. Tenemos menos 8 y sería 9 por 10 a la 9 por menos 8. Dice que esto es un menos aquí, ¿ya? Por 10 a la menos 9 sobre R. Este se va con este. Y 9 por 8, ¿cuánto es?
72 negativo porque el menos es negativo, menos 72 sobre R. ¿Y cuál es el potencial total? Pues la suma de todos los potenciales. 45 sobre R más 81 sobre R menos 18 sobre R menos 72 sobre R. Y al sumar todo esto, pues lo hagamos por signo, ¿no es verdad? Es más fácil. 40 más 8, esto es 126 sobre R. Esto es igual a 126 sobre R. 80 más 40 es 120, 126 sobre R, menos. Esto es 70, 80 y 10, 90. $90 sobre R. Y 126 menos 90, le quito 20, 100, le quito 70, o sea, si le quito aquí a 120, le quito 90, si le quito 20 primero es 100 y después le quito 70 más es 30, sería 36 sobre R. Y veamos si hay alguna solución de eso. Dejamos de compartir. Compartimos acá. Dejamos de compartir. Compartimos acá. Ahí, ¿dónde está la de los ejercicios? Aquí está. Y compartimos acá. ¿Cuánto nos dio? 36, ¿sí o no, chicos? Aquí está, opción correcta, la A. ¿Entendieron lo de potencial, muchachos? Pues aquí es el ejercicio. Aquí nos piden la diferencia de potencial entre el punto A y el B. O sea, siempre el que esté en la segunda parte va primero, sería B menos A. ¿Entendieron eso? ¿Y cómo se calcula la diferencia potencial? Pues como le expliqué, calculamos el potencial que ejercen estas dos cargas sobre este punto, después el que ejercen estas dos cargas sobre este punto y restamos B menos A. Ahí tienen los datos. Vamos allá, muchachos, a trabajar. Les voy a dar unos 10 minuticos para que terminen ese ejercicio. Recuerden, es la formulita que les enseñé. Si tenemos la diferencia potencial en dos puntos y tenemos dos cargas, tenemos que calcular el potencial de estas dos cargas sobre este punto. Y después el potencial de estas dos cargas sobre este punto.
Venga, chicos, ¿cómo les va? ¿Ya terminaron? O sea, está súper fácil. ¿Ya terminaron? La B, profe. ¿La B? Yo lo tengo hecho por acá, déjame ver. Efectivamente, es la B. Efectivamente es la B. 45 sobre R. ¿Por qué? Vamos allá. Qué bueno, chicos. Están entendiendo. O sea, como pueden ver, todos los ejercicios son iguales. Ya esto lo vimos ya, ¿no es verdad? Pero los ejercicios de potencial siempre salen más o menos sí este modelo de ejercicios. ¿Ya? Vamos allá. Vamos a compartir acá. Tenemos la carga Q1 que vale ¿cuánto? 20, ¿no? Q1, déjame anotarlo por aquí. Déjame anotarlo en la pizarra. Vamos a borrar todo. Tenemos el puntico aquí, el puntico aquí. Una carga aquí y otra carga aquí. Nos dicen que esto es R, que esto es R, que esto es R sobre 2. Esto es R sobre 2. Esto es A. Y esto es B. Ahora, ¿cuánto vale 1? 20 por 10 a la menos 9 y 2 menos 15. Esto vale 20 y este menos 15. Ya, listo. Dejamos de compartir y compartimos la pizarrita que ustedes conocen. Bueno, chicos, ustedes saben que yo no soy el mejor dibujante, pero más o menos aquí tenemos Q1, aquí tenemos Q2 y nos piden la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿no es verdad? Nos piden delta V a B. Eso es igual al potencial de B menos el potencial de A. ¿Ya? Vamos allá. Ahora, ¿cómo calculamos el potencial en A? Pues fácil. Efectuamos esto acá. ¿Ya? Sería potencial en A es el potencial que ejerce esta carga. Por lo tanto, el potencial de A va a ser igual a K por Q1 sobre R más K por Q2 sobre R. Por lo tanto, el potencial en A va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la 9 sobre R. ¿Ya? Esto sería más 9 por 10 a la 9, que es K, ¿sí o no? Por menos 15 menos... Ay, no me va a caber ahí, pero más o menos ahí. Tengo que escribir más chiquito. Menos 15 por 10 a la menos 9 sobre R. Acuérdense que hay que cerrar el paréntesis, lo que no me cabe. Esto se va con esto se va con esto a la menos 9. Por lo tanto, el potencial en A va a ser igual a 180R, 180 sobre R, disculpen, menos 9 por 15, la mitad de 9 es 4,5, 9 más 4 son 13,5. Esto es 135, yo juraría. ¿Ya? 9 por 15, a ver,
10 por 15 es 150. Y 150 menos 15 es 135. Listo. Menos 135R. Por lo tanto, esto va a ser igual a 180 menos 135 serían 45R, ¿no es verdad? Algo así. Sí, listo. Bueno, no sé en realidad si da eso. O sea, no sé. Ahora vamos a ver el potencial en B. Vamos a escribirlo aquí para que me alcance. Potencial en B es lo mismo que esto que tenemos aquí. Ya sabemos que esto es 180, pero sobre R sobre 2 menos 135 sobre R sobre 2. Esto es lo mismo que multiplicar, por lo tanto, el potencial en B va a ser igual a 360 sobre R menos 270 sobre R. Y el potencial en B va a ser igual a este menos este a 90 sobre R. Y al calcular la diferencia de potencial desde A hasta B, ¿qué vamos a obtener? Este potencial de B menos potencial de A sería 90 sobre R menos 45 sobre R. Eso es igual a 45 sobre R. ¿Y la respuesta cuál era entonces? Dejamos de compartir aquí, compartimos por acá la página de ejercicios. Y tendríamos la B, como alguien me dijo por ahí, que no sé quién fue porque no pude ver quién fue el que habló. ¿Entendieron eso, chicos? Entonces, eso es lo que tenemos que saber de la ley de Ohm y potencial eléctrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que, déjame explicarles algo. Deja de compartir. El trabajo borramos aquí. El trabajo eléctrico va a ser igual a la energía. Vamos a poner delta energía potencial eléctrica. Ustedes saben lo que es delta, ¿no es verdad? Y como nosotros sabemos que potencial va a ser igual a la energía potencial sobre la carga, entonces la energía potencial va a ser igual al potencial eléctrico por Q. Esto lo sabemos porque esta fórmula yo se las di. Que el potencial va a ser igual a la energía potencial sobre la carga. Por lo tanto, la energía potencial es V por Q. Por lo tanto, el trabajo eléctrico aquí va a ser igual a V por Q. V, que es potencial, por Q2 menos V por Q1. O sea, la diferencia de energía, ya ustedes saben, ya les expliqué esto. El trabajo va a ser igual a la diferencia de energía cinética cuando estamos hablando de trabajo mecánico, en aquel de allá. Pero aquí el trabajo eléctrico va a ser igual a la diferencia de energía potencial eléctrica. Y la energía potencial eléctrica va a ser igual al potencial por la carga. Entonces, chicos, hemos visto todo. O sea, copiaron esto, muchachos. Ya copiaron todo. O sea, lo más importante es esto de aquí, ¿no es verdad? Porque ya esta expresión la tenían. ¿Ya? Entonces, dejamos de compartir acá. Compartimos la hoja de los ejercicios y les voy a pedir de favor que si pueden realicen todos estos ejercicios que hay por acá. ¿Ya? Miren, ya que veo este ejercicio, les doy la formulita. ¿Ya?
Ya, les voy a dar la formulita aquí. Que la diferencia de potencial, ¿no? De una partícula dentro de dos placas paralelas, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? Al campo eléctrico, que es E, al campo eléctrico por la distancia. O sea, cuando hay dos placas, esto se me había olvidado decírselo, ¿ok? Cuando hay dos placas paralelas, nos piden la diferencia de potencial eléctrico en V. ¿A qué va a ser igual? Les digo. Menos mal que vi ese ejercicio. O sea, va a ser igual delta V dentro de dos placas paralelas, va a ser igual a E por R. ¿Ya? E por R. ¿Y quién es E? El campo eléctrico. ¿Entendieron eso? El campo eléctrico. Esto es el campo eléctrico por R. Y R es la distancia que tienen la distancia de separación entre las dos placas. Cuando te hablan de diferencia de potencial de una partícula entre dos placas paralelas, es E, que es el campo eléctrico, por R. ¿Ya? ¿Entendieron eso, chicos? ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, chicos, nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde, ¿sí? Que no se les olvide. Chao y estudien. Espero que hayan copiado todo y realicen los ejercicios. Entonces, chicos, chao y nos vemos el miércoles.